Bienvenida o bienvenido a este análisis. Hoy nos adentramos, nos sumergimos en la historia y las leyendas de Mérida, esa ciudad extremeña que llaman, la Roma de Hispania. Así es. Y lo hacemos explorando una fuente que cubre tanto su pasado romano, que es imponente, como esos relatos más, digamos, misteriosos que han sobrevivido. Exactamente. Tenemos un texto que nos lleva de la mano, desde la fundación misma de Emérita Augusta por Augusto hasta esas anécdotas, esas historias que parece que todavía resuenan allí, entre las piedras. Y la idea aquí, nuestra misión, es desgranar un poco lo clave. Cómo una ciudad para veteranos romanos acabó siendo tan monumental. Qué maravillas nos siguen asombrando hoy. Y por supuesto, qué historias, qué leyendas se ocultan ahí. Pues sí, vamos a ver su papel en el Imperio Romano, sus edificios más icónicos, ¿no? El teatro, el anfiteatro, el puente, también cómo vivió las épocas posteriores, con visigodos, musulmanes, y nos pararemos en esas leyendas populares que le dan un toque especial, ¿verdad? Algo más allá de la arqueología pura y dura. Suena estupendo. Pues venga, empecemos ese viaje a Emerita Augusta. El texto nos dice que se funda en el 25 a.C., orden de Octavio Augusto. Pero que no era una ciudad cualquiera. Tenía un fin muy claro, ¿no? Exacto. Nació como Colonia Augusta Emérita, era un asentamiento planificado. La idea era recompensar a los soldados veteranos, los eméritos, de ahí viene el nombre. Ah, claro, emérita. Eso es, de dos legiones muy importantes en las guerras cántabras, la Vea Laude y la X Gemina. Era una manera de afianzar el poder romano y, premiar a los militares. Y su ubicación, claro, era estratégica. Se convirtió enseguida en capital de Lusitania. Una provincia clave. Clave, en Hispania para Roma, sí. Y la fuente la llama la Roma del Occidente. Casi nada, como una Roma chiquitita. Totalmente. Es que la ambición era esa desde el principio. Se diseñó para ser un espejo de la grandeza de Roma. El material que tenemos detalla que tenía de todo, lo que se esperaba de una gran capital imperial. Templos, un teatro magnífico, anfiteatro para espectáculos más fuertes. Más viscerales, sí. Termas, que eran centros sociales importantísimos, el foro, puentes como el del Guadiana, que es una pasada, y acueductos, claro, como el de los Milagros, para traer el agua. Ingeniería pura. Has mencionado el anfiteatro y también estaba el circo. La fuente da una cifra para el circo que es... capacidad para 30.000 espectadores. Cuesta imaginar esa escala. Es que es una cifra que impresiona, sí. Era sobre todo para las carreras de carros, el espectáculo de masas por excelencia en Roma. Y para que nos hagamos una idea de esa escala, el texto subraya algo muy revelador. En su pico de esplendor, se calcula que Emérita Augusta llegó a tener más de 40.000 habitantes. Madre mía. Y piensa que, en ese mismo momento, sitios como Londinium, Londres, o Lutetia, París, eran, asentamientos mucho más pequeños. Casi aldeas en comparación. Ahí está el quid de la cuestión, creo. No es solo el número, es lo que significa. Que mientras futuras capitales europeas estaban como quien dice en pañales, Emerita ya tenía una vida urbana súper compleja, espectáculos masivos, infraestructuras que necesitaban mantenimiento, comercio que traía cosas de lujo, como ese vino griego que se menciona. Nos hace replantearnos un poco cómo vemos el desarrollo urbano en Europa, ¿no? Totalmente. Era un centro de poder, de cultura, de comercio, de primerísimo nivel en la península. Una metrópoli antigua con todas las letras. Hablemos ahora de lo que nos ha llegado, de lo que podemos ver hoy. El teatro romano, fechado hacia el 16-15 a.C. Es quizá la imagen más famosa de Mérida. Y no me extraña. Es uno de los teatros romanos mejor conservados del mundo. Ese frente escénico es espectacular. Se restauró bastante en el siglo XX, pero lo más fascinante, y la fuente lo recalca, es que no es una ruina muerta. Sigue vivo. Eso es lo increíble. Cada verano, ahí tienes el Festival Internacional de Teatro Clásico. Oír a Séneca o a Sófocles en el mismo sitio donde se representaban hace 2000 años. Eso es muy potente. Y justo al lado, pegadito, el anfiteatro. Otro rollo completamente distinto. Ahí tocaban las luchas de gladiadores, las venaciones. La fuente da un detalle curioso sobre los animales. Sí, las venaciones, las cacerías con animales salvajes, eran súper populares. El texto dice algo de la logística, que estas fieras, leones, panteras, osos, venían a veces de África, seguramente por mar hasta puertos como Cartagena, Cartago Nova,
Imagínate el lío y el coste de traer esos bichos. Debía ser un show, ya solo verlos llegar. Y el texto también habla de una norma social un poco llamativa, ¿no? Sobre la crudeza. Sí, sí. Señala que la violencia de las luchas, tanto de gladiadores como con fieras, podía ser tan bestia que, según se interpreta de textos antiguos que recoge la fuente, a veces no dejaban entrar a las mujeres jóvenes, ¿Ah, sí? con la excusa de no perturbar sus delicadas emociones. Nos da una idea de la mentalidad y de lo brutal que era ese entretenimiento. Otro coloso es el puente romano sobre el Guadiana. Casi 800 metros, dice la fuente. Y todavía se usa. Fue una obra de ingeniería brutal para la época. De hecho, fue el puente más largo del Imperio Romano durante siglos. Ha aguantado riadas, guerras, tráfico. Bueno, ahora es peatonal, por suerte. Menos mal. Pero cruzarlo es como pisar la historia directamente. Y este puente, junto con el Templo de Diana, que sigue ahí en pie en medio de la ciudad, el Acueducto de los Milagros, que es espectacular con esos pilares enormes, y restos de casas como la del Mitreo con sus mosaicos, todo eso hizo que la UNESCO lo declarara Patrimonio de la Humanidad en 1993. Un reconocimiento merecido, desde luego, por la escala y por cómo se ha conservado. Pero la historia de Mérida no acaba cuando cae Roma. La fuente dice que siguió siendo importante. Eso es interesante. Lo que se ve en el material es que no hubo un colapso y ya está. Fue más bien una transformación. En la época visigoda, Mérida mantuvo un estatus. Se convirtió en un centro religioso muy potente, una sede episcopal con mucha influencia. Y de esa época quedan cosas, sobre todo relacionadas con Santa Eulalia y su basílica. Una figura que seguro que vuelve a salir en las leyendas. Ya te digo. Y después de los visigodos, los musulmanes. La ciudad pasa a ser Márida. Tiempos más movidos, parece. Sí, el texto menciona que Mérida, aunque fue importante y tuvo esa alcazaba imponente pegada al puente, aprovechando restos romanos y visigodos, también tuvo sus líos, rebeliones contra Córdoba, incendios, saqueos. Era un sitio estratégico y codiciado. Hasta la Reconquista. Eso es. Alfonso IX de León la toma en 1230. Y a partir de ahí, la fuente sugiere que Mérida cambia un poco el chip. Quizá pierde esa proyección internacional de Roma, se vuelve una ciudad más regional, más tranquila, pero justo por eso se convierte en un caldo de cultivo perfecto para que sobre esas ruinas espectaculares crezca otra cosa, el folclore, las leyendas. Y es fascinante ver cómo, sobre la historia oficial, la gente va tejiendo otros relatos. Empecemos por Santa Eulalia, que ya la mencionaste. Su historia es clave. La leyenda de Santa Eulalia, tal como la cuenta nuestra fuente, es fundamental para Mérida. Cuentan que era una niña cristiana de familia noble, con 12 o 13 años. Principios del siglo IV, la persecución de Diocleciano. Y la niña, con una valentía increíble, se planta delante del gobernador romano, Daciano. Se niega a sacrificar a los dioses paganos y defiende su fe. El relato describe torturas terribles. Una historia de martirio muy gráfica. Y el final tiene un toque muy visual, ¿no? Sí, la tradición dice que al morir salió una paloma blanca de su boca, el símbolo de su alma pura, y que nevó y la nieve cubrió su cuerpo. Es la patrona, claro, y su culto ha sido enorme siempre. La basílica está sobre su supuesto sepulcro. Pasemos a otro monumento con nombre curioso, el Acueducto de los Milagros. El nombre ya te dice algo. El nombre, según explica la fuente, parece que viene más de la gente, de la Edad Media. No de un milagro concreto, sino que a la gente de siglos después, ver esa estructura tan alta, tan enorme sobre el valle del Albarregas, que seguía ahí, aguantando, pues les parecía literalmente un milagro. De ingeniería, de resistencia, algo casi sobrehumano. Como diciendo, ¿cómo es posible que esto siga en pie? Exacto. Y además hay una conexión muy simpática con los animales hoy en día. Las cigüeñas, ¿verdad? Sí, una imagen típica son las cigüeñas que anidan en lo alto de los pilares. Llevan ahí generaciones, se han vuelto parte del paisaje. Tanto que la fuente recoge un dicho local, medio en broma, medio supersticioso. Si algún día las cigüeñas lo abandonan, Mérida se acaba. Refleja ese cariño por el monumento y sus habitantes. Me encantan esas conexiones. El texto también habla de un fantasma.
¿Y dónde si no? En el Teatro Romano. Él cuenta que trabajadores del Festival de Teatro, gente que pasa allí muchas horas, de noche, montando, ensayando, aseguran haber visto como una figura, una sombra con toga blanca, paseando por las gradas de arriba, la Suma Cavea, o cerca del escenario. ¿Y quién sería? ¿Se sabe? La explicación que da la gente, y que recoge la fuente, es muy teatral, claro. Dicen que es el espíritu de un actor romano, que murió allí mismo, actuando. Vaya. Quizá un accidente o de la emoción, y su fantasma sigue ahí buscando el aplauso que ya no está o repitiendo su última escena. Le da un punto romántico y un poco tétrico. Y como en toda ciudad antigua que se precie, con fortaleza y río, un túnel secreto. Un clásico. La leyenda, según el texto, habla de un pasadizo bajo tierra, que conectaría la Alcazaba árabe, que está al lado del puente, con la otra orilla del Guadiana por debajo del río. ¿Para qué? ¿Huir? ¿Tesoros? Pues para eso sí, para que pudieran escapar si había un asedio, o para esconder tesoros, lo típico de estas historias. ¿Y se ha encontrado? ¿Hay pruebas? Pues mira, la fuente es bastante clara. Nanay. Que mucha gente lo ha buscado, exploradores locales, buscadores de tesoros, pero que nadie ha encontrado ni rastro. De momento se queda en leyenda, que también tiene su encanto. Desde luego. Y para terminar con las leyendas, una que mezcla astucia y lo sobrenatural. El obispo y el diablo. Esa es buenísima. Una historia con moraleja, muy de la época medieval o renacentista. Se cuenta de un obispo de Mérida, famoso por ser muy listo, al que se le apareció el diablo y le ofreció lo típico, riquezas, poder, a cambio de su alma. El pacto de siempre. Exacto. Pero el obispo, en vez de decir que no, se hizo el interesante. Puso una condición muy específica para firmar. Tenía que ser justo en el instante del amanecer, ni antes ni después. ¡Qué listo! ¿Y qué pasó? Pues que el diablo, muy seguro de sí mismo, aceptó. Volvió a la hora fijada, con el contrato listo, pero los gallos de Mérida empezaron a cantar justo un pelín antes. No me digas. Quizá por ayuda divina o casualidad, el caso es que anunciaron el día antes de que el diablo pudiera firmar. El amanecer ya había llegado, la condición no se cumplía exactamente, y el obispo se libró. Y de ahí viene, según la fuente, el dicho emeritense: hasta los gallos son santos. Como diciendo que en Mérida hasta los gallos ayudan. ¡Qué bueno! Estas historias le dan una capa extra a la ciudad, más allá de la arqueología. Pero la fuente también menciona cosas más modernas, curiosidades que conectan pasado y presente. Sí, el texto apunta como ese legado romano sigue vivo y coleando. Por ejemplo, las ruinas son un plato de cine y tele genial para películas, series, documentales ambientados en Roma, por la autenticidad que tienen. Claro, es un escenario perfecto. Incluso para anuncios que quieren dar esa imagen clásica o videojuegos históricos que te permiten pasear por Emerita. Y hay un detalle del Festival de Teatro que me pareció muy bonito, sobre los actores. Cierto, la fuente lo destaca. Esa conexión casi física, ¿no? Los actores y actrices de hoy, cuando van a salir al escenario del teatro romano, usan el mismo pasillo subterráneo, uno de los vomitoria. Que por cierto el nombre viene de vomere, ¿no? De expulsar gente. Eso es, de expeler al público a las gradas, no de otra cosa, pues usan ese mismo pasillo que usaban los actores romanos hace 2000 años para salir a escena. Es pisar las mismas piedras. Es tremendo. Y la arqueología sigue dando sorpresas, ¿no? Con cosas de la vida cotidiana. Exacto. El texto habla de hallazgos más o menos recientes en excavaciones. Por ejemplo, grafitis romanos en paredes, pero no inscripciones oficiales, sino lo que escribía la gente normal. ¿Y qué ponían? Pues cosas superhumanas, como Lucio ama a Flora, una declaración de amor, sin más. O el vino de Emérita es el mejor, orgullo local por su producto. Estas cositas son ventanas directas a la vida de la gente anónima, a sus emociones, sus gustos. Entonces, intentando recoger todo esto, hemos visto Emerita Augusta nacer como premio a legionarios, convertirse en capital, hemos visto sus edificios espectaculares, que aún nos dejan boquiabiertos, hemos visto cómo se transformó después, y cómo sobre todo eso, pues, creció una capa de leyendas populares. Es una ciudad donde la historia a lo grande y el relato pequeño conviven de una forma muy especial. Yo creo que eso es lo fascinante, sí. Esa convivencia de escalas. Por un lado, la escala imperial, la ingeniería romana que te aplasta casi, el urbanismo planificado,
que le dio el reconocimiento de la UNESCO. Y por otro, las historias que nacen de la gente a lo largo de los siglos. La fe de Eulalia, la admiración por el acueducto, el miedo al fantasma, la astucia del obispo. El material sugiere que una ciudad no es solo piedra. Son también las historias, los miedos, las devociones que la gente proyecta en ella. Un lugar donde el pasado no es solo una ruina que visitas. Sigue vibrando. En un festival de teatro, en la fe de la gente, en esas leyendas que seguro que se siguen contando. Y quizá como reflexión final para quien nos escucha, ¿no? A partir de lo que hemos visto en La Fuente, ¿de qué manera creen que descubrir esos grafitis romanos con mensajes tan humanos, ¿no? Lucio ama Flora, el vino es el mejor. ¿Cómo complementan o quizá contrastan con la imagen tan imponente del teatro, del anfiteatro, del templo? ¿Nos ayudan esos pequeños rastros de la gente común a tener una visión más completa, más cercana de lo que fue vivir en Emérita Augusta, más allá de la pompa imperial? Es una pregunta interesante, creo, para seguir dándole vueltas a cómo entendemos el pasado.